Si sigues este canal y te gusta, suscríbete. Después de que discutimos, mi prometida me escribió: esta noche me voy a quedar en casa de mi ex. Acéptalo. Así que lo hice. A la mañana siguiente, la vi perder completamente el control. Mi nombre es Bruce. Tengo 34 años y trabajo como gerente de compras para un grupo hotelero en Manchester. Mi trabajo es estructurado, con muchos plazos, y normalmente me levanto antes de las 6 de la mañana porque los proveedores empiezan a llamar temprano. Mi prometida es Rachel, de 31 años. Llevábamos juntos casi 4 años, estábamos comprometidos desde hacía 8 meses y vivíamos juntos en un apartamento que alquilé en Castlefield. Dividíamos los gastos de manera desigual porque gano más, pero yo cubría el alquiler y los servicios, mientras ella se encargaba de las compras y de la mayoría de las decisiones sobre la decoración. Publico esto porque lo que ocurrió después de nuestra última discusión fue lo bastante extraño como para que incluso ahora no esté seguro de si actué correctamente o simplemente de manera eficiente. Rachel tenía talento para hacer que las cosas escalaran rápidamente. No en todas las discusiones, pero sí en suficientes como para que hubiera empezado a notar un patrón. Si algo no salía como ella quería, dejaba de discutir sobre el problema en sí y pasaba a hacer que la situación se volviera desagradable. Comentarios mordaces, ataques baratos, sacar a relucir cosas que no tenían nada que ver y luego actuar como si yo fuera frío por negarme a continuar. Esa noche, todo empezó por algo que en el papel parecía una tontería y que, en el fondo, no lo era en absoluto. Se suponía que ese fin de semana íbamos a finalizar un depósito para el lugar de la boda. Ya le había dicho 2 veces que quería revisar el contrato antes de enviar cualquier cosa porque había cláusulas de penalización por cambios de fecha. Ella dijo que estaba tratando una boda como si fuera una licitación de compras. Yo dije que un contrato seguía siendo un contrato aunque hubiera flores de por medio. Eso fue suficiente para hacerla estallar. Me acusó de estar retrasándolo porque, en secreto, no estaba seguro de querer casarme con ella. Dije que eso no era cierto y le pedí que se mantuviera en el tema. Entonces pasó a los ataques personales, dijo que yo hacía que cualquier cosa feliz pareciera un trámite administrativo, dijo que vivir conmigo era como ser dirigido por la gerencia intermedia. Le dije que si quería tener una conversación de verdad, estaba bien. Pero no iba a quedarme allí mientras intentaba ganar siendo desagradable. Fue entonces cuando agarró su abrigo, se quedó junto a la puerta y dijo que necesitaba espacio. Le dije: tómate la noche. Cálmate. Podemos hablar mañana. Unos 10 minutos después, mi teléfono se iluminó. Esta noche me voy a quedar en casa de mi ex. Acéptalo. No era un mensaje de alguien que estuviera fingiendo. No era ambiguo. No estaba escrito para provocar incertidumbre. Estaba diseñado para causar exactamente el efecto que causó. Lo leí 2 veces y luego una vez más, principalmente porque quería asegurarme de que no estaba atribuyéndole un significado adicional que no estaba allí. No la llamé. No discutí por mensaje. Simplemente miré alrededor de nuestro apartamento, pensé en el hecho de que había elegido ese nombre deliberadamente y decidí que, si quería que lo aceptara, lo aceptaría. Para medianoche, ya no estaba esperando que regresara. Estaba haciendo una lista. Hice exactamente lo que Rachel me dijo que hiciera. Lo acepté. No emocionalmente, sino logísticamente. Dormí bien esa noche porque, una vez que alguien cruza cierto límite, la decisión deja de ser complicada. Rachel sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando envió ese mensaje. No se trataba de necesitar espacio. Se trataba de dar un golpe. Decir que se quedaría con su ex tenía la intención de provocar pánico, celos o súplicas. En cambio, me dio claridad. Me desperté a las 6 de la mañana como de costumbre, preparé café, me senté en la mesa de la cocina con mi portátil y empecé a revisar la lista que había hecho la noche anterior. Lo primero era el lugar de la boda. Habíamos estado hablando con ellos durante unas 3 semanas y Rachel había estado presionando mucho para cerrarlo rápidamente. Necesitaban el depósito antes del lunes para asegurar la fecha. Abrí la cadena de correos, volví a leer el contrato una vez más y luego escribí una breve respuesta. Expliqué que no seguiríamos adelante con la reserva y les agradecí por su tiempo. Sin drama, sin explicaciones. Solo una cancelación antes de que saliera dinero de mi cuenta. Después de eso, envié un correo al fotógrafo con el que habíamos estado hablando. El mismo mensaje. No continuaríamos. Luego estaba la consulta con la floristería que Rachel había enviado desde mi correo. También la cerré. Para cuando terminé mi segunda taza de café, todo el proceso de planificación de la boda había sido cerrado silenciosamente. Sin depósitos, sin obligaciones futuras, sin proveedores esperando pagos. El siguiente paso era el anillo. El anillo de compromiso había sido comprado en una joyería del centro de la ciudad.
El recibo mencionaba un plazo de devolución de 30 días para obtener un reembolso considerable si el anillo regresaba en su estado original. Todavía estábamos dentro de ese plazo. Coloqué la caja del anillo sobre la encimera de la cocina y la miré durante un minuto. No porque estuviera dudando, sino principalmente porque me resultaba extraño lo tranquilo que estaba respecto a todo aquello. 4 años juntos, y el final había sido provocado por un solo mensaje de texto. Pero ese mensaje decía todo lo que necesitaba saber sobre la manera en que Rachel afrontaba los conflictos. Amenazas, escalada, máximo daño. Ese tipo de comportamiento no desaparece después del matrimonio. Se multiplica. Alrededor de las 8:30, salí del apartamento con el anillo en el bolsillo de mi chaqueta y conduje hasta el centro de la ciudad. La joyería abría a las 9. Para cuando Rachel despertó dondequiera que hubiera pasado la noche, la boda sobre la que había estado discutiendo ya estaba cancelada y ella todavía no tenía absolutamente ninguna idea de ello. La joyería abrió justo a tiempo a las 9. Fui el primer cliente en entrar. La mujer detrás del mostrador me reconoció casi de inmediato. No era sorprendente, ya que había pasado casi una hora allí unas semanas antes eligiendo el anillo. Sonrió y preguntó cómo había ido la propuesta. Le dije que no había funcionado y coloqué la caja del anillo sobre el mostrador. Después de eso, no hizo preguntas personales. Solo revisó el recibo, inspeccionó el anillo y confirmó el monto del reembolso. La mayor parte del dinero volvería a mi tarjeta en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Toda la interacción duró quizá 10 minutos. Cuando volví a salir al aire de la mañana, algo se sentía notablemente más ligero. No feliz, exactamente. Simplemente resuelto. Un asunto pendiente menos. Después de eso, conduje directamente al trabajo. Los viernes suelen ser ocupados para mí porque a los proveedores les gusta confirmar las entregas antes del fin de semana. Así que mi mañana se llenó rápidamente de llamadas y correos electrónicos. Durante unas horas, apenas pensé en Rachel. Alrededor de las 11:30, mi teléfono vibró. Dejé que sonara, luego hubo otra llamada 30 segundos después. Después, un mensaje. ¿En serio me estás ignorando ahora mismo? Terminé el correo electrónico que estaba escribiendo antes de volver a mirar el mensaje. Nada en él sonaba como alguien que se estuviera disculpando por el mensaje que había enviado la noche anterior. Sonaba irritada. Como si yo fuera quien estuviera creando un problema. Unos minutos después, llegó otro mensaje. Espero que hayas disfrutado de tu noche tranquila porque yo no dormí nada bien. Todavía nada sobre el ex. Nada sobre el mensaje. Solo molestia. Finalmente respondí con algo sencillo. Buenos días. Estoy en el trabajo. Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato. Bien, porque tenemos que hablar sobre tu actitud de anoche. Leí esa frase 2 veces y me recosté en mi silla. Rachel había pasado la noche en casa de su exnovio después de anunciarlo como si fuera un arma y, de alguna manera, la conversación que quería tener a la mañana siguiente era sobre mi actitud. Eso me dijo 2 cosas muy claramente. Primero, todavía pensaba que controlaba la dirección de esta situación. Segundo, no tenía absolutamente ninguna idea de lo que yo ya había hecho. Su siguiente mensaje llegó mientras todavía estaba mirando el teléfono. Además, volveré a casa más tarde. Así que no empieces a comportarte raro cuando llegue. Puse el teléfono boca abajo sobre mi escritorio y volví al trabajo porque, cuando Rachel cruzara la puerta esa noche, lo primero que iba a notar era que faltaba algo en el apartamento. Y no era sutil. Llegué a casa alrededor de las 6 de esa tarde. Rachel todavía no estaba allí. No me sorprendía. Cuando entraba en uno de sus estados de ánimo, le gustaba hacer entradas dramáticas. Quedarse fuera hasta tarde después de una discusión era parte de la actuación. Creaba tensión para poder entrar y reiniciar la pelea bajo sus términos. Normalmente, habría pasado ese tiempo esperando. Esta vez, lo utilicé de otra manera. Más temprano esa tarde, había pasado por una ferretería cerca de mi oficina y comprado una pila de cajas de mudanza medianas y cinta de embalaje. Nada dramático. Solo del tipo que la gente usa cuando se está mudando. Cuando llegué a casa, empecé a empacar las cosas de Rachel. No todo, solo los artículos que claramente eran suyos. Primero fueron sus prendas del armario del pasillo. Vestidos, chaquetas, zapatos. Los doblé cuidadosamente y los acomodé en cajas. Después, empaqué el estante del baño que ella usaba. Bolsas de maquillaje, productos para el cabello, botellas de cuidado de la piel, todo envuelto en papel para que nada se derramara. El proceso fue lento y metódico. Sin ira. Sin prisas. Solo clasificando. Para cuando terminé con los cajones del dormitorio,
4 cajas estaban cerradas y alineadas cuidadosamente contra la pared de la sala. También quité la foto de compromiso del estante. Ese marco fue a parar a la última caja. Alrededor de las 7:15, escuché las llaves en la puerta. Rachel entró cargando su bolso de viaje y comenzó a hablar inmediatamente, antes siquiera de quitarse el abrigo. No creerías el tráfico esta mañana. Y tuve que pasar por el trabajo porque, aparentemente, la gente no puede sobrevivir un solo día sin que yo arregle sus problemas. Entonces levantó la mirada. Lo primero que notó fueron las cajas. 4 de ellas apiladas junto al sofá. Rachel se quedó a mitad de una frase. Sus ojos pasaron de las cajas a mí. Bruce. ¿Qué es esto? Cerré lentamente mi portátil y me levanté de la mesa. Tus cosas. Volvió a mirar las cajas como si su cerebro necesitara un segundo para procesar lo que estaba viendo. ¿Por qué mi ropa está en cajas? Porque dijiste que te quedarías en casa de tu ex. La habitación quedó completamente en silencio. La expresión de Rachel pasó de confusión a incredulidad. Bruce, deja de ser dramático y dime qué estabas haciendo. Me apoyé contra la encimera. Cancelé los planes de la boda esta mañana y empecé a empacar tus cosas esta tarde. Las palabras parecieron golpearla un segundo después. Su rostro se tensó de inmediato. ¿Qué hiciste? La parte tranquila ya había terminado. Ahora estaba empezando a comprender que esta situación no estaba siguiendo el rumbo que esperaba. Rachel me miró durante unos segundos como si estuviera esperando que me riera y admitiera que se trataba de algún tipo de reacción exagerada. Cuando eso no ocurrió, algo en ella se quebró. ¿Hablas en serio ahora mismo? Su voz subió una octava inmediatamente. Empacaste mis cosas. Asentí. Una vez. Dijiste que te quedarías en casa de tu ex. Rachel dejó caer su bolso de viaje al suelo con un fuerte golpe. Oh, Dios mío. Bruce, no puede ser tan mezquino. Caminó directamente hacia las cajas y arrancó la cinta de la parte superior de la primera, como si esperara demostrar algo. La ropa estaba doblada dentro exactamente de la manera en que la había empacado. Sus manos se quedaron inmóviles por un segundo. Luego se giró hacia mí. ¿Realmente hiciste esto? ¿De verdad empacaste mis cosas como si me estuvieran echando? Tú dijiste que te quedarías en otro lugar. Eso no es lo mismo y lo sabes. Rachel ahora caminaba de un lado a otro, haciendo círculos rápidos y tensos por la sala. Su voz seguía subiendo con cada frase. Me fui por una noche porque estaba siendo imposible. Y tú respondes cancelando la boda y empacando mi vida en cajas. ¿Quién hace eso? Alguien que te toma en serio cuando dices que te vas a quedar con tu ex. Esa frase cayó como gasolina sobre el fuego. El rostro de Rachel se puso completamente rojo. No puedes simplemente cancelar una boda porque estás teniendo una rabieta. No cancelé una boda. Cancelé el depósito. Ella levantó las manos al aire. Oh, Dios mío, escúchate. Señaló las cajas como si fueran pruebas en un tribunal. Esto es una locura. Esto es realmente un comportamiento demente. Su respiración ahora era entrecortada. Ráfagas rápidas de aire entre cada frase. Fui a casa de Henry para calmarme. Eso es lo que hacen los adultos cuando su pareja se comporta como un robot. La observé cuidadosamente. Tú no dijiste que ibas a calmarte. Rachel dejó de caminar. Levanté mi teléfono. Dijiste que te quedarías en casa de tu ex y me dijiste que lo aceptara. Por un momento, pareció que iba a discutir sobre las palabras. Entonces explotó. Porque se suponía que debías reaccionar. Su voz resonó por toda la habitación. Se suponía que debías llamarme o enojarte o hacer algo. En cambio, empacaste mis cosas como si fuera una inquilina a la que están desalojando. Pateó ligeramente una de las cajas por frustración. Has perdido completamente la cabeza, Bruce. Negué lentamente con la cabeza. No. Por primera vez en toda la noche, estaba completamente seguro de que no la había perdido. Rachel siguió caminando de un lado a otro por la sala, como si intentara quemar la ira mediante el movimiento. Esto es increíble. Llevamos años juntos y estás tirando todo por la borda porque pasé una noche en otro lugar. Tú no dijiste en otro lugar. Mantuve la voz serena. Dijiste tu ex. Rachel puso los ojos en blanco con fuerza. Oh, Dios mío, Bruce, deja de repetir eso como si importara. Importa. No pasó nada. Ese no es el punto. Por supuesto que es el punto. Su voz volvió a subir. Estás actuando como si te hubiera engañado cuando literalmente dormí en un sofá. Te aseguraste de decirme de quién era el sofá. Rachel abrió la boca, hizo una pausa y luego cambió de dirección de la manera en que siempre lo hacía cuando un argumento dejaba de funcionar. Bien.
Los dos estamos enojados. Claramente, esto se ha salido de control. Hizo un gesto hacia las cajas. Así que desempaca mis cosas y deja de comportarte como un ridículo. No. La palabra cayó plana y pesada en la habitación. Rachel parpadeó lentamente. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que deberías llevarte tus cosas esta noche. Su expresión cambió de inmediato. Bruce, basta. No estás pensando con claridad. Sí lo estoy. No puedes simplemente echar a tu prometida por una discusión. No te eché. Tú ya dijiste que te quedarías en otro lugar. Rachel soltó una risa seca. Entonces, ¿qué sigue? ¿Esperas que me mude con mi ex? Eso no es decisión mía. Su temperamento volvió a estallar. Esto es una locura. Estás loco. Volvió a señalar las cajas. Cancelaste la boda. Empacaste mi vida en cajas por una estúpida pelea. No fue la pelea. Fue el mensaje. Rachel negó con la cabeza como si intentara rechazar físicamente la idea. Estás exagerando esto a propósito. Mañana vas a sentirte como un idiota. Caminé hasta la puerta y la abrí. Llévate las cajas. Rachel miró fijamente la puerta abierta y luego volvió a mirarme. No hablas en serio. Tomé una de las cajas y la dejé afuera, en el pasillo. Bruce, basta. Tomé la segunda y la coloqué junto a la primera. Su voz volvió a subir. No puedes hacer esto. La tercera caja salió. Rachel dio un paso hacia adelante como si fuera a intentar detenerme, pero luego se quedó inmóvil. La cuarta caja la siguió. Volví a entrar y mantuve la puerta abierta. Deberías irte. Durante un momento, simplemente se quedó allí respirando con dificultad. Entonces comenzaron nuevamente los gritos. Has perdido completamente la cabeza. Su voz resonó por el pasillo mientras agarraba la primera caja. Esto es una locura. ¿Te escuchas a ti mismo? Di un paso hacia adelante, la acompañé hacia el pasillo y cerré la puerta detrás de ella. Rachel inmediatamente comenzó a gritar desde el otro lado. Bruce, abre esta puerta ahora mismo. La cerré con llave y, a juzgar por el volumen de los gritos que siguieron, Rachel apenas estaba comenzando. Rachel comenzó a golpear la puerta casi inmediatamente después de que la cerré. No estaba tocando. Estaba golpeando la puerta con toda su fuerza con el costado de la mano. Bruce, abre la puerta ahora mismo. No respondí. Los golpes volvieron a sonar, más fuertes. Bruce, hablo en serio. Abre esta puerta. Me quedé un momento en el pasillo escuchando. Su voz ahora rebotaba contra las paredes del corredor. No puedes simplemente echarme así. Más golpes. Esta también es mi casa. Entré en la sala y me senté en el sofá. Los gritos continuaron al otro lado de la puerta. Bruce, si no abres esta puerta ahora mismo, te juro por Dios. Revisé mi teléfono. Ya había 3 llamadas perdidas. Luego otra. Luego otra. Rachel había pasado de gritar a través de la puerta a llamar. Su voz volvió a escucharse en el pasillo. Contesta tu teléfono. El teléfono volvió a vibrar en mi mano. Llamada número 6. Entonces apareció un mensaje. Estás actuando como un loco ahora mismo. Otra llamada. Otro mensaje. Abre la puerta para que podamos hablar como adultos. Vi la pantalla iluminarse una y otra vez. Llamada número 9. La voz de Rachel al otro lado de la puerta seguía subiendo y bajando entre la ira y el pánico. No puedes simplemente ignorarme. Abrí la conversación y leí rápidamente los mensajes. El tono era exactamente lo que esperaba. Primero ira, luego acusaciones y después intentos de arrastrar la conversación de vuelta a otra discusión. No tenía ningún interés en repetir la misma pelea a través de una puerta o por teléfono. Entró otra llamada. Eso hacía 12. Así que abrí la configuración de contactos y bloqueé su número. El teléfono quedó en silencio de inmediato durante unos 10 segundos. Entonces los golpes en la puerta comenzaron de nuevo. Bruce, sé que me estás ignorando. Su voz era más aguda ahora. ¿Crees que bloquearme soluciona esto? No me moví. Un minuto después, mi teléfono volvió a vibrar. Número diferente. También bloqueé ese. Luego comenzaron a llegar mensajes a través de las redes sociales. Primero por Instagram, luego por Facebook. Cada uno más desesperado que el anterior. También los bloqueé. En cuestión de unos minutos, el teléfono finalmente volvió a quedar en silencio. Afuera de la puerta, Rachel seguía gritando. Pero ahora estaba gritándole a una puerta que no se abría y a un teléfono que no respondía. Y, a juzgar por lo fuerte que estaba gritando, apenas comenzaba a darse cuenta de que hablaba en serio.
Rachel siguió gritando afuera de la puerta durante otros 5 minutos. Al principio, era pura ira. ¿Crees que bloquearme te da la razón? Luego pasó a las amenazas. Más te vale abrir la puerta antes de que llame a alguien. Me quedé en el sofá y esperé. Las personas como Rachel suelen atravesar un ciclo predecible cuando se dan cuenta de que están perdiendo el control de una situación. Primero, rabia. Luego, presión. Después, intentar involucrar a testigos externos. Justo a tiempo, su voz volvió a cambiar. Bien. Voy a llamar a gente. Ahora podía escucharla caminando por el pasillo. Los zapatos arrastrándose ligeramente sobre la alfombra. Veamos cómo reaccionan tus amigos cuando se enteren de lo que acabas de hacer. Volví a revisar mi teléfono por curiosidad. Las llamadas bloqueadas ya se estaban acumulando en el registro. Claramente, había intentado varias veces más. Unos segundos después, sonó la notificación de mi correo electrónico. Luego otra. Rachel había pasado al siguiente canal. El primer correo era corto y furioso. Me acusaba de humillarla y de comportarme de manera inestable. El segundo era más largo y mucho más dramático. Muchas palabras sobre traición, crueldad y tirar por la borda 4 años. No respondí. En cambio, archivé ambos mensajes y silencié la amenaza. Afuera, en el pasillo, su voz volvía a hacerse más fuerte. Bruce, te juro que si no abres esta puerta. Otro golpe. Luego otro. Después, silencio por un momento. Escuché que el ascensor al final del pasillo se abría. La voz de Rachel volvió una última vez, más aguda y desesperada. Te vas a arrepentir de esto. Las puertas del ascensor se cerraron, y así de simple, el pasillo quedó en silencio. Me levanté y caminé hasta la puerta para mirar por la mirilla. Vacío. Las cajas habían desaparecido. Rachel finalmente se había ido. El apartamento de repente se sintió más grande sin el ruido. Volví a la cocina, serví un vaso de agua y revisé mi teléfono una vez más. Ya había un mensaje nuevo esperándome. No era de Rachel, sino de su amiga Melissa. Tenía una sola frase. ¿Qué fue exactamente lo que le hiciste a Rachel esta noche? El mensaje de Melissa permaneció en la pantalla de mi teléfono durante 1 minuto antes de que lo abriera. ¿Qué fue exactamente lo que le hiciste a Rachel esta noche? Me recosté en la silla de la cocina y pensé en cuánto esfuerzo quería dedicar a explicar algo que ya había sucedido. Melissa era una de las amigas más cercanas de Rachel, el tipo de amiga que normalmente solo escuchaba la versión de Rachel de los acontecimientos, lo que significaba que la historia que acababa de recibir probablemente sonaba muy diferente de la realidad. Mi teléfono volvió a vibrar antes de que siquiera empezara a escribir. Otro mensaje de Melissa. Ella dice que cancelaste la boda, empacaste tus cosas y la echaste del apartamento. Técnicamente, ese resumen no estaba equivocado. Simplemente le faltaba la parte que hacía que toda la situación tuviera sentido. Escribí una respuesta breve. Rachel me dijo anoche que se quedaría en casa de su exnovio y me dijo que lo aceptara. Así que lo hice. Presioné enviar y dejé el teléfono sobre la mesa. Pasaron unos minutos y luego volvió a vibrar. Melissa, espera, ¿de verdad te dijo eso? Sí. Otra pausa y luego otro mensaje. Ella me dijo que reaccionaste exageradamente a una discusión. Escribí una respuesta más. Las discusiones no implican anunciar que vas a dormir en casa de tu ex. Esta vez, la respuesta tardó más, casi 10 minutos. Cuando llegó, el tono había cambiado. Ella no me contó esa parte. Eso no me sorprendió. Rachel siempre había sido buena editando las historias, así que parecía ser la razonable. Siguió otro mensaje. Ella está en el apartamento de Henry ahora mismo y está perdiendo el control. Me quedé mirando la pantalla por un segundo. Henry, el ex que había decidido usar como medio de presión la noche anterior. Melissa envió un mensaje más. Ella pensó que entrarías en pánico. O que le rogarías que volviera a casa. Esa parte en realidad me hizo reír en silencio. En cambio, cancelaste la boda. Sí. El indicador de escritura volvió a aparecer del lado de Melissa. Luego desapareció. Después volvió a aparecer. Finalmente, llegó otro mensaje. Ella realmente no esperaba eso. Volví a tomar mi vaso de agua y miré alrededor del apartamento. Yo tampoco, pero cuanto más distancia tenía de la situación, más clara se volvía una cosa. Rachel había intentado provocar una reacción. Lo que obtuvo en cambio fue una consecuencia. Y, basándome en lo que Melissa acababa de contarme, Rachel apenas comenzaba a darse cuenta de lo mal que había salido su plan. Melissa y yo intercambiamos algunos mensajes más esa noche,
pero la conversación se ralentizó rápidamente. Hizo una pregunta más. ¿Ustedes dos terminaron de verdad? Miré alrededor del apartamento antes de responder. Los zapatos de Rachel habían desaparecido del zapatero del pasillo. Su estante de maquillaje en el baño estaba vacío. El espacio del armario que usaba estaba despejado. El lugar ya se veía diferente. Sí. Melissa envió una última respuesta. Ella todavía está perdiendo el control aquí. No respondí después de eso. No había nada útil que agregar. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era un número desconocido. Ya sabía quién era antes de abrir el mensaje. Su manera de escribir había cambiado completamente respecto a antes. Ya no había insultos. Ya no había gritos. Ahora eran párrafos largos. Dijo que había reaccionado exageradamente. Dijo que solo había ido a casa de Henry porque necesitaba espacio después de la discusión. Dijo que nunca esperaba que las cosas llegaran tan lejos. También había una frase sobre lo humillante que se sentía la situación para ella. Leí el mensaje una vez y luego bloqueé ese número. 2. No porque estuviera enojado, sino simplemente porque la conversación ya había terminado. Rachel había tomado una decisión muy específica cuando envió aquel mensaje la noche anterior. Intentó forzar una reacción al introducir a otro hombre en la situación. La intención era provocar pánico. En cambio, terminó la relación. A la mañana siguiente, devolví los últimos artículos relacionados con la boda que todavía eran reembolsables. Después de eso, envié un correo electrónico al propietario y confirmé que solo mi nombre permanecería en el contrato de alquiler. La vida volvió a una rutina tranquila sorprendentemente rápido. Trabajo, gimnasio, casa. De vez en cuando, escuchaba noticias a través de amigos en común. Al parecer, Rachel pasó unas semanas diciéndole a la gente que yo había arruinado nuestra relación por nada. Luego la historia completa comenzó a circular y las reacciones cambiaron. Mirándolo ahora, la parte extraña no es lo rápido que terminó la relación. La parte extraña es lo clara que se sintió la decisión una vez que ella envió aquel mensaje. Algunas acciones son discusiones. Otras son anuncios. Rachel pensó que estaba iniciando una pelea. Lo que realmente hizo fue terminar el compromiso. Gracias por ver hasta el final. Te deseo. Suscríbete si te gustan los videos de mi canal. Adiós.